¿Qué somos cada uno de nosotros? Un grupo de hermanos que nos juntamos cada domingo para leer, cantar al Señor, para escuchar la palabra, meditar en ella. ¿Somos solo eso o somos mucho más que eso? ¿Y qué es la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? La verdadera iglesia de Jesucristo es la iglesia nazarena. No, dicen los bautistas, nosotros somos la verdadera. Entonces saltan los pentecostales y dicen, ¿qué les pasa a ustedes si nosotros somos la verdadera? Y los hermanos anglicanos muy circunspectos dirán, vosotros estáis cerrados. Nosotros somos la verdadera iglesia de Jesucristo, porque ustedes tienen pocos años, nosotros tenemos muchos años. Y así por el estilo. ¿Qué es lo que distingue y muestra cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Porque si hablamos de la verdadera iglesia de Jesucristo por simple lógica matemática, entonces nosotros inmediatamente, ¿verdad?, decimos que hay una iglesia falsa. Porque si toda la iglesia fuese la verdadera, entonces no tiene sentido hablar de la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces, si hablamos de la verdadera iglesia de Jesucristo, debemos entender que hay una iglesia que no es la verdadera iglesia de Jesucristo. Lamentablemente eso es verdad. Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Hoy día vamos a hablar y vamos a estudiar y a comprender y a entender y a saber cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo y qué es la que la distingue de los demás. Entonces, cuando hablamos de la verdadera iglesia de Jesucristo, tenemos que tener en mente, en el inconsciente, de que hay una iglesia falsa. Y la verdadera iglesia de Jesucristo se distingue porque tiene cualidades propias que la distinguen. Y esas cualidades propias que la distinguen es lo que Cristo nos enseñó en su palabra. Fíjate, hay unos versículos registrados en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero Mateo nos da mucha claridad respecto de lo que aconteció en un episodio muy singular, donde Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces cada uno empieza a hablar y a decir, mira, uno dice que tú eres Elías, otro que tú eres un profeta, otro que tú eres Ezequiel, otro que tú eres Juan el Bautista, que había sido muerto, decapitado por Herodes hacía poco tiempo atrás, muy poco tiempo. Y pensaron que Jesús se había reencarnado, que Juan el Bautista se había reencarnado en Jesús. Entonces, cada cual tenía apreciaciones distintas respecto de Jesús. Pero no es sino la afirmación que dice Pedro respecto de Cristo la que catapulta la gran verdad capital de cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Hoy en día tenemos más o menos una confusión parecida a aquel episodio. Hoy en día la gente se pregunta cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Usted ve la iglesia católica en Chile y en el mundo está sufriendo una crisis tremenda, impresionante, una crisis moral, que por supuesto, y aquí tenemos que entender que lo espiritual antecede a lo moral. Cuando hay crisis espiritual, entonces suceden muchas otras crisis, y entre esas la crisis moral. Y naturalmente en nuestra sociedad y en nuestro país particularmente, este país está viviendo una profunda crisis espiritual. Y esa crisis espiritual queda evidenciada por diversos otros tipos de crisis, entre otras la crisis moral, la crisis de la verdad, de la veracidad,
Hoy en día se miente a todo nivel, desde todo punto de vista. Hoy en día mienten, en la publicidad te mienten, te engañan. ¿Verdad que sí? Te engañan hoy las noticias que tú escuchas o ves por televisión o algún medio de comunicación. Tú tienes una pregunta válida, ¿será verdad lo que me están diciendo ahí? No porque tú seas un escéptico compulsivo, sino que porque tantas veces manipulan la información y te engañan que tú dices, ¿será verdad? Y entonces esa gran pregunta vale para hoy. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Qué es la que la distingue de la falsa? Y esa pregunta Jesucristo la responde con una claridad que es impresionante. Y quisiera que hoy día pudiésemos conversar y aprender respecto de cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo, qué es lo que a ella, cuáles son las cualidades que ella la distingue de la otra. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor que su Espíritu Santo hoy nos hable, nos enseñe. Poderoso Espíritu Santo, eres tú. Jesús nos enseñó que eres tú el Consolador. Jesús nos enseñó que eres tú el Espíritu de verdad. Jesús nos dijo que tú eres el Espíritu de verdad y que todo lo que tú escuchabas del Padre era lo que nos ibas a comunicar a cada uno de nosotros, Señor. Poderoso Espíritu Santo, aquí estamos en esta hora, en este día, en este lugar santo. Señor, con el corazón dispuesto, abrimos nuestro corazón. Hermanos, yo abro mi corazón a la palabra, yo abro mi corazón a la influencia del Espíritu Santo. No sé si tú lo quieres hacer también. Si tú lo haces, entonces el Espíritu de Dios hoy te enseñará, te ministrará. Oh Señor, tu palabra es para edificar, para exhortar y para consolar. En esta mañana, Padre de gloria, edifícanos a través de tu palabra, exhórtanos a través de tu palabra. Señor, consuélanos a través de ella, Señor. Abrimos el corazón, abrimos nuestro espíritu, Señor, para que tu palabra penetre en lo íntimo de nuestro ser. Y esa palabra que es luz, que es vida, haga, Señor, en nosotros luz y vida. Padre, que los espacios que están en oculto, en tiniebla, dentro de nosotros, esos espacios, Señor, esos lugares secretos, tenebrosos, oh Dios, queden expuestos a la luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Tu palabra penetre, Señor, como esa espada aguda de dos filos que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, que disciernen las intenciones, los pensamientos. Señor, esa palabra que ilumina todo, que muestra todo, esa palabra hoy nos habla y nos ministra a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo. Y hoy, Señor, entendamos y comprendamos cuál es la verdadera iglesia de Jesús y podamos sumergirnos en ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mateo, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, el que había sido decapitado poquito tiempo atrás. Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, a los apóstoles, quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, siempre Simón Pedro era el anticipado, ¿no? Siempre era el primero en responder, el primero en hacer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Aleluya. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Feliz, dichoso eres, hombre, porque no te lo reveló carne ni sangre. No hubo inteligencia humana que te hubiera revelado esta gran verdad, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro como piedrecita. Eso quiere decir Pedro. Y sobre esta roca, roca es Petra, roca sólida. Y sobre la afirmación que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad, sobre esta afirmación, sobre esta roca, que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué va a edificar sobre esa verdad Jesús? ¿Qué cosa? Su iglesia, mi iglesia. Entonces esta iglesia no le pertenece a un pastor. Esta congregación no le pertenece a un pastor. Esta es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas iglesias de Jesucristo hay acá? Deme un amén. Aleluya. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dice a Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. Esa llave del reino de los cielos fue traspasada a Pedro y consecuentemente a toda la iglesia de Jesucristo. Y luego le dice: todo lo que atares en la tierra, esa es la autoridad. Eso significa tener la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desate... A ver, de nuevo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, escucha, iglesia, lo que la iglesia ata en la tierra, Dios lo ata en el cielo. Lo que la iglesia desata en la tierra, Dios lo desata en los cielos. ¿Quién ata y quién desata? La iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Tú tienes la capacidad de atar en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú atas en la tierra es atado en los cielos. Lo que tú desatas en la tierra es desatado ¿dónde? Eso se llama autoridad. ¿Cuántos hombres y mujeres de autoridad hay en este lugar? Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuándo nace esta iglesia? ¿Cuándo nace la iglesia de Jesucristo? La iglesia del Señor nace precisamente cuando Jesús comienza su ministerio aquí en la tierra y Él entonces comienza a ministrar y comienza a escoger discípulos. Y Él en lo particular llama a 12 hombres singulares. Cada hombre con su mundo, cada hombre con su realidad. Pero esos hombres tenían una disposición y esa disposición era servir a Dios. Fíjate tú que cuando comenzó el Señor a reclutar sus discípulos, los llama, por ejemplo, a Simón Pedro y a su hermano Juan. Los llama y le dice: vengan, ustedes que eran pescadores, estaban remendando las redes con su padre. Y Jesús le dice: vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos, dejando las redes, le siguieron. Fíjate tú. Inmediatamente le siguieron. ¿Por qué le siguieron? Porque en Cristo había una voz de autoridad. Autoridad. Luego a otros 2 que también eran pescadores también les llamó y también le siguieron. Y así cada uno de ellos. Cada uno de ellos le siguió. El mismo Mateo, que era un cobrador de impuestos, un hombre odiado, porque era un judío, un israelita que cobraba impuestos. Como hoy día lo que hablamos del servicio de impuestos internos, era un cobrador de impuestos.
pero los impuestos que él cobraba no eran para el gobierno de Israel, era para los romanos. Entonces era un hombre odiado por los israelitas, no querido por ellos. Y entonces Jesús lo llama, Mateo dejó todo de lado y comenzó a seguir al Señor. Entonces Cristo tenía autoridad, y con la autoridad que Cristo tenía, llamó a cada uno de los 12 de los discípulos y comenzó a constituir y a formar su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y luego entonces que tuvo a los 12, formó después más discípulos. En una oportunidad comisiona a 70 de ellos y los envía de 2 en 2. Entonces Cristo empieza a formar, pero Él se concentra en estos 12. Luego entonces que Él cumple todo su ministerio, es muerto en la cruz del Calvario, resucita es sepultado y resucita al tercer día. Después de haber resucitado al tercer día, comienza el Señor a aparecérseles a los discípulos durante 40 días. 40 días apareciéndoseles a todos sus discípulos, no solo a los 12. A todos los discípulos que Él tenía, les confirmó que Él era el Dios Todopoderoso. Finalmente, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, encontramos que Jesús está ahí. Ya está a punto de ascender a los cielos, cumplió el día 40 de estar aquí en la tierra. Y entonces el Señor les dice una palabra poderosa y potente, y esta es la palabra que nosotros tenemos que atesorar en el corazón porque es una gran verdad. Jesús dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad. Fíjate tú, Jesús tiene todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Quién es el todopoderoso aquí en la tierra? Dígalo. Jesús. ¿Está conmigo o no? Vamos a ver, iglesia. Dice el Señor, toda autoridad. A ver, se lo voy a leer literal para que no se me enreden. Mire, fíjese usted lo que dice Jesús. En el libro de los Hechos, dice el Señor lo siguiente. Él les dijo, dice el Señor, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, quédense ahí hasta que sean investidos de lo alto. Y recibiréis poder, y al recibir este poder, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A cuántos dicen amén? Hasta lo último de la tierra. Lo que yo quería indicarles, las palabras que dice Mateo, escuche, todo poder, los últimos versículos de Mateo capítulo 28, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene todo poder en los cielos y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la iglesia de Jesucristo está cimentada, está fundada sobre una roca firme. ¿Cuál es la roca firme? Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y ese Cristo, ese ungido, es el que tiene todo poder, todo poder. La iglesia está fundada, cimentada sobre el Dios todopoderoso, sobre Cristo todopoderoso. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo, que eres tú y que soy yo, no somos un grupo de personas que simplemente nos juntamos domingo a domingo para cantar canciones, para levantar nuestras manos al cielo, para
para tener un momento tal vez de intimidad con Dios, para pedirle a Dios por nuestras necesidades. Todo eso se vale para la iglesia, pero eso no es la iglesia. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia de Jesucristo es un grupo de hombres y mujeres investidos de poder de lo alto, investidos de autoridad. Y ese poder y esa autoridad que tiene la iglesia de Jesucristo, entonces tú puedes atar aquí en la tierra lo que tú ates, el Señor lo ata allá en los cielos. Tú puedes desatar aquí en la tierra lo que desate, el Señor lo desata allá en los cielos. Es decir, que lo que la iglesia ordena en la tierra, Dios lo ejecuta en el cielo. Lo sea atar o desatar, impedir o permitir. Por lo tanto, tú eres un hombre, una mujer que está investido de autoridad. Oh, qué glorioso es esto, hermano. Esto es maravilloso, esto es tremendo, esto es glorioso. La verdadera iglesia de Jesucristo es una iglesia que se mueve bajo el poder y la autoridad que Cristo le ha dado. Aleluya. Aleluya. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces, el Señor está pronto ya a ascender a los cielos. Él ya estuvo 40 días con los discípulos, demostrándole con pruebas indubitables que Él había resucitado. Con pruebas increíbles, al punto que uno de los apóstoles, llamado a Tomás, dijo: yo no creeré, no creo que Jesucristo haya resucitado. En consecuencia que el Señor muchas veces les había dicho: yo moriré, seré sacrificado, seré crucificado. Muchas veces se los había dicho, mas al tercer día voy a resucitar. Vayan a Galilea, allá me verán. Pero los discípulos se quedaron en Jerusalén y fueron un día domingo. Jesús fue sepultado un viernes y el día domingo ellos fueron temprano. Las mujeres fueron temprano en la mañana para era costumbre en aquel entonces ungir el cuerpo del muerto con especies aromáticas, con perfume, para que la descomposición del cuerpo tardase un tiempo más. Y ellas iban de camino al lugar del sepulcro, donde estaba sepultado Jesús, y se preguntaban: ¿quién nos moverá la piedra? ¿Quién nos moverá la piedra? Era una piedrota grandota que cubría ese sepulcro. ¿Quién nos correrá esa piedra para poder entrar y ungir el cuerpo del Señor? Y entonces estas mujeres, cuando llegaron al sepulcro, quedaron espantadas, con sus ojos abiertos, impávidas ahí, tal vez su boca mostrando un profundo asombro porque la piedra estaba removida. Y entraron y quisieron ver el cuerpo del Señor, mas el cuerpo del Señor no estaba. Él había resucitado. Aleluya. Gloria a Dios. Había resucitado. Oh, hermano, la iglesia, entiende usted que cuando hablamos que la verdadera iglesia descansa sobre esta verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: verdad ha dicho Pedro, que te lo reveló el Espíritu Santo. Y yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta verdad monumental, voy a edificar mi iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a ganar. Las puertas del infierno no van a retener. Escucha esto: lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, que la iglesia tiene el poder aún sobre la muerte. ¡Qué tremendo es eso! Entonces las mujeres fueron, no vieron el cuerpo. Luego fue Pedro, tampoco vio el cuerpo. Y otros discípulos solamente vieron 2 ángeles. Y entonces cuando entraron y se estaban espantados, los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Id a Galilea como os había dicho, allá le veréis.
Cristo resucitó. Entonces, cuando dice Pedro que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está diciendo que el Hijo del Dios viviente tiene poder. El Hijo del Dios viviente no lo puede contener la muerte, porque Él es más que la muerte. Él venció a la muerte. Tú tienes que entender lo que declara el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, cuando él dice que él descendió a las partes más bajas de la tierra y sacó cautiva la cautividad. Oh hermano, tú tienes que entender esta figura. A lo mejor tú lo has comprendido, no has entendido, pero a ver si te lo puedo ilustrar de una manera que tú lo puedas comprender, de una manera que tú lo puedas asimilar en tu espíritu. El diablo es conocedor de la palabra, pero es un necio. Dice el necio: en su corazón no hay Dios. Es un necio porque no tiene la capacidad de interpretar claramente la palabra, pero es un conocedor. Pero él no sabe toda la verdad. Acuérdate qué pasó con Moisés, ¿se acuerda? ¿Qué hizo el rey de Egipto en aquel entonces? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. No sabía dónde estaba Jesús, dónde estaba Moisés. Cuando nació Jesús, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. No sabía dónde estaba Jesús, pero sabía que Jesús había nacido, porque esos reyes del oriente sabían, guiados por esa estrella, que Jesús había nacido en Belén de Judea. Pero el diablo no sabía quién era Jesús. Entonces el diablo sabía que si mataba al Hijo de Dios, atención con esto, si mataba al Hijo de Dios, se acababa todo. Y él se declaraba vencedor absoluto. Porque hubo una situación tremenda en el huerto del Edén. Después que el hombre pecó en esa rebelión de comer del fruto prohibido, Dios los expulsó del huerto. Y le dijo a Adán Dios: de tu simiente nacerá, de tu descendencia, nacerá uno que va a destruir a la serpiente, que es el diablo y Satanás, representada la serpiente. Ahí estaba el diablo actuando cuando hizo caer a Eva de comer del fruto, y luego Adán incurrió en transgresión y comió igual que la mujer. Entonces le dijo lo siguiente, le dijo Dios a Adán: la simiente de la serpiente, la descendencia, te herirá en el calcañar, en la parte del talón, pero tú le herirás en la cabeza. Se mata a una serpiente cortándole la cabeza, ¿sí o no? Pisando esa cabeza. Así se mata a la serpiente. Le podrás cortar una cola, un cuarto de cola, media cola, y la serpiente sigue viva. Pero si le cortas la cabeza, se acabó la serpiente. Y ese hecho, hermanos, estaba aconteciendo en la cruz del Calvario. El diablo decía: si yo mato al Hijo de Dios, si yo destruyo al Hijo de Dios, si yo puedo matar a Jesús, tendré la victoria total, tendré toda victoria. Seré invencible. Y entonces eso ocurrió cuando Jesús es crucificado y muerto. Cuando Jesús muere en el infierno, escúchame esto, en el Hades, en la morada de los muertos, en el Hades, ahí en el centro de la tierra, se hizo una fiesta terrible, donde los demonios chillaban como locos, el diablo gritaba como un endemoniado. Hemos matado al Hijo de Dios. Hemos matado al Hijo de Dios. Ahora nosotros somos vencedores. Ahora conquistaremos a toda la tierra, a todo ser humano, y tendremos ahora todo el señorío del universo. Hemos matado al Hijo de Dios. ¡Ah! ¿Dónde están las promesas de que habla el Antiguo Testamento? ¿Dónde están las promesas de la Escritura? Que Dios iba a triunfar, que Dios iba a ganar, que Dios iba a vencer. ¡Ah! Decían los demonios. Y el diablo se regocijaba, se revolcaban en un lodo
una podredumbre, gritando: he vencido al Hijo de Dios. Pero este diablo, ¿cómo no tiene ninguna sabiduría para conocer la palabra, para interpretar la palabra profética? Este diablo no sabe que cuando Jesús murió, dice el apóstol Pablo, que descendió a las partes más bajas de la tierra, y ahí en el infierno estaban todos los demonios de adulterio, de fornicación, todos los demonios, el demonio de la muerte, estaban el demonio, todo tipo de demonios que lleva a la humanidad a cometer tanto pecado, tanta maldad, tanta felonía. Y ahí estaba, y el demonio de la muerte gritaba y decía: mi Señor Satanás, he matado al diablo, he matado al diablo. Porque ese demonio tocó a Cristo en la cruz, y Cristo dijo: consumado es. Expiró y entregó el Espíritu. Lo entregó y le dijo a la muerte: ahora me puedes tocar, porque consumado es. Dijo Jesús: he acabado la obra perfecta que Dios me dijo que hiciese. Así que tócame nomás, muertecita, te autorizo a que me toques. ¿Sabía usted que antes que Jesús muriese en la cruz, sabía usted que intentaron muchas veces de matarlo? ¿Sabía eso? Intentaron muchas veces linchar a Jesús. ¿Sabía eso usted? En una oportunidad ya lo tienen listo arriba de un monte, de una montaña, listo para apresarlo, para matarlo a pedradas. Y Jesús pasa en medio y todos caen de espalda. Eso está en los evangelios. ¿Sabe usted? Jesús no iba a morir hasta que Él cumpliese perfectamente la obra que el Padre le dijo que cumpliese. ¡Oh, aleluya! Jesús no dejó su obra a medio camino. Jesús no murió accidentalmente. Él entregó su vida en rescate por toda la humanidad. Por eso que Él exclamó en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. He acabado la obra perfecta. Y dice la palabra en los evangelios que cuando dijo consumado es, entregó el Espíritu y murió. Y cuando Él murió, ¿dónde fue su alma, su ser espiritual? Descendió a las partes más bajas de la tierra. Y ahí en el Hades, en el infierno, había una fiesta de locura, una fiesta irracional, donde todos los demonios chillaban y brincaban: matamos al Hijo de Dios. La muerte era la que más se ufanaba: yo lo hice, maté al Hijo de Dios. Pero no sabían ellos que el Hijo de Dios, simplemente Él tiene el poder sobre la muerte a través del poder del Espíritu Santo. El Hijo de Dios murió su cuerpo, pero su ser espiritual descendió a las profundidades del infierno, al Hades. Y cuando estaban en esa fiesta loca, vino Jesús. Algo sucedió en el infierno. A mí se me ocurre que algo tremendamente loco sucedió en el infierno. Ahí está lleno, el infierno está plagado de inmundicia. Jesús lo describe cuando habla acerca de lo que aconteció con Lázaro y el rico. Eso es, ahí el gusano nunca muere. Es un lugar oscuro. Hay una luz, pero una luz que no genera visión, sino es una luz opaca. Y es un lugar fétido, hediondo, de tormento, horrendo. Y ahí estaban los demonios brincando, ahí estaba la señora muerte. Entonces de repente algo sucedió ahí. Comenzó a brillar una luz que no era la luz del infierno. Algo comenzó tremendo, comenzó a temblar ese infierno, porque de repente sucedió algo impresionante. Jesús, el Hijo de Dios, el que había muerto en la cruz del Calvario, Él descendió, su ser espiritual descendió a las partes más bajas de la tierra y tomó a la señora muerte por el pescuezo y le dijo: tengo autoridad sobre ti, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Cristo venció a la muerte. ¡Aleluya! Cristo venció a la muerte. Dice el apóstol Pablo que sacó cautiva la cautividad, porque en el centro de la tierra hay dos lugares: el seno de Abraham y el Hades. La gehenna de fuego, el infierno. Y entonces Jesús primero tomó la llave que Adán le había entregado al diablo, la llave de autoridad, la llave de los reinos de este mundo. Acuérdate que cuando Satanás tentó a Cristo, le dijo:
todos los reinos de este mundo a mí han sido entregados y a quien quiera los doy. ¿Se acuerda? A quien quiera. Y cuando dijo eso, no le dijo al diablo, eres un mentiroso. Porque aunque él es padre de toda mentira, estaba diciendo una verdad. A Adán le entregó la llave de los reinos del mundo, de esta tierra, cuando desobedeció a Dios. Entonces el diablo tenía esa autoridad y él tenía esa llave. Las llaves, recuerda que siempre son autoridad, ¿sí o no? La llave te permite entrar o salir. Tú con la llave atas o desatas, cierras o abres. Y el diablo tenía esa autoridad. Y Cristo entonces, cuando descendió, le quitó las llaves al diablo y le dijo, dame acá, ladrón. Y esas llaves de autoridad se las entregó a la iglesia, la llave del reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Jesús descendió, tomó esa llave de autoridad y luego Jesús fue al seno de Abraham. Y ahí les predicó y les dijo, yo soy. ¿Se acuerdan ustedes? Todo lo que estaban en el seno de Abraham, que era uno de los paraísos, un paraíso de descanso. El primer paraíso fue aquí en la tierra, el segundo del seno de Abraham. En ese paraíso, en ese lugar de descanso, de solaz, Jesús se presentó delante de ellos. Y ahí Abraham le vio y le dijo, tú eres. Ahí los tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron en el horno de fuego. Y Cristo les apareció, lo reconocieron. Le dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban en el seno de Abraham, le dijeron a Jesús, eres tú el que estuviste con nosotros en el horno de fuego. Jesús le dijo, sí, yo soy. Oh, aleluya. Ahí estaba Moisés. Moisés le dijo, eres tú quien me mostró sus espaldas en el monte de los olivos. Jesús le dijo, sí, yo soy. Oh, aleluya. Abraham le dijo, eres tú el amigo que me visitó, que estuvo conmigo cuando tú ibas a destruir Sodoma y Gomorra con esos dos ángeles y tú estuviste conmigo. ¿Te acuerdas, Señor, que comimos cabritos, hicimos una comida rica? ¿Te acuerdas? Eras tú, Señor. Sí, yo soy. La muerte no puede contener a Cristo. Cristo venció la muerte. Por eso tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad fundó Cristo su iglesia. La iglesia es una iglesia de autoridad. La iglesia es la iglesia de la autoridad. La iglesia tiene el poder de atar aquí en la tierra y de desatar aquí en la tierra. La iglesia tiene la autoridad de permitir y de no permitir aquí en la tierra. Y lo que hace en la tierra es hecho en los cielos. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Ese eres tú. Ese soy yo. Oh, qué tremendo. Qué tremendo. Y todo está fundado en la piedra angular que es Cristo. Cristo. La iglesia está fundamentada sobre Cristo. ¿Sobre qué Cristo? Lo que hizo Cristo, la obra de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo nos mostró el camino al cielo. Cristo nos enseñó el camino a la eternidad. Cristo es el camino, el único camino que hay entre Dios y los hombres. No, porque en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Jesucristo, hombre, es el que nos conecta al hombre. Finito, pecador, limitado, lo conecta con una eternidad con Dios. Cristo es el puente, no hay otro. Cristo venció la muerte. Por cuanto Él venció la muerte, nosotros también podemos vencer la muerte. Por eso el apóstol Pablo declara en su carta a los tesalonicenses que nosotros, si morimos en Cristo, no morimos sino dormimos. Sin embargo, las otras personas mueren. Ahí está la diferencia. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le replica y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, piedrecita. Y sobre esta verdad monumental, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente,
dice Jesús, edificaré mi iglesia. Tú eres edificado sobre la verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Tú estás fundamentado sobre la base de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Por cuanto Cristo vive, tú también vivirás. Pocos lo creen. Por cuanto Cristo vive, tú también vivirás. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ey, iglesia de Jesucristo! Tú no solamente existes, tú vives. Y tú tienes vida y vida en abundancia. ¿Cuántos manifiestan esa vida en abundancia hoy? ¿Cuántos de vosotros sentís que tenéis vida en abundancia hoy? A pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de la adversidad, a pesar de la contrariedad, a pesar de tantas situaciones adversas y difíciles, usted tiene vida y vida en abundancia. ¡Oh, gloria a Dios! Alabado es el Señor. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo, la que está fundamentada sobre Cristo, sobre su obra, sobre lo que Él nos enseñó, sobre lo que Él hizo para cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Entonces, esta verdadera iglesia de Jesucristo es contrastada con otra iglesia que no es la verdadera iglesia de Jesucristo. Una iglesia que se ha desviado, una iglesia que predica un evangelio diferente, una iglesia que está predicando verdades a medias, una iglesia que está mezclando la verdad de Dios con mero conocimiento de hombre, una iglesia que está mezclando lo que Dios dice que somos verdaderamente en su palabra con doctrinas de hombre, enseñanza de hombre, opiniones de hombre, filosofía de hombre. Esa no es la verdadera iglesia de Jesucristo. Hay quienes hoy están enseñando y diciendo, sí, la Biblia es la verdad revelada de Dios. Pero en el tiempo de hoy, Dios está levantando otros hombres y mujeres que tienen el diseño divino. Aceptamos la Biblia como la verdad de Dios, pero hay otros. Dios ha levantado en este tiempo a otras personas, a otros hombres con otra verdad revelacional. Y lo que estos hombres enseñan es Dios quien se los da para que se los enseñe a la iglesia. Hermanos, eso es basura del infierno. Eso no es así. La verdad de la palabra de Dios es solamente una, solo una. Dice claramente Jesucristo que quien le añadiere a este libro, que le añadiere cosas a este libro o le quitare cosas a este libro, ese no tendrá parte en el reino de los cielos. Las plagas descritas en este libro vendrán sobre aquellos que agregan cosas. La Biblia, la palabra de Dios es toda ella voz de Dios. Lo que Dios dice es lo que dice en su palabra. Y lo que dice en su palabra es lo que Dios dice. Hay aquí una unidad indestructible. Y esta verdad no puede ser cambiada. Esta verdad no puede ser alterada. La verdadera iglesia de Jesucristo, entonces, es la iglesia que está fundamentada sobre la gran verdad de que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente y Cristo Jesús tiene las llaves del reino de los cielos y esas llaves del reino de los cielos, esas llaves de autoridad. No, el infierno no va a prevalecer, no va a vencer sobre la iglesia, sino que la iglesia vence sobre el infierno. Por eso nosotros como la iglesia de Jesucristo tenemos el poder para expulsar cuanto espíritu inmundo quiera invadir tu vida, tu hogar, tu familia. Tú tienes el poder, tú tienes que entender que tú tienes el poder y la autoridad. Lo que atas en la tierra es atado en el cielo. ¿Qué es lo que tú necesitas atar en la tierra? ¿Qué es lo que necesitas atar? Atar significa impedir. ¿Qué tienes que impedir tú? ¿Qué necesitas impedir? Tú lo que necesitas impedir que esté en tu vida todo lo que daña tu relación con Cristo. Todo lo que perjudica tu relación con Dios, tú tienes que atar, tienes que impedir
todo aquello que te aleja, que te estanca en tu conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la vida eterna? Dígame, ¿cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. La vida eterna entonces consiste en conocer a Dios, en conocer a Cristo, saber cómo es Él, saber cómo piensa, cómo actúa, cómo razona, saber cuál es su voluntad, conocer claramente su voluntad. Esa es la vida eterna. La vida eterna no consiste en una vana esperanza de que cuando muera, como Dios sabe, a lo mejor me voy al cielo con Él. Sería lindo. Me gustaría. Bueno, quién sabe, ya Dios sabe. Eso no es vida eterna, hermanos. La vida eterna es saber claramente, definitivamente. Escúchame con atención. Si esta noche, escucha con atención estas palabras. Si esta noche viniesen por tu alma, o tal vez hoy en la tarde, viniesen por tu alma, ¿qué tan seguro estás tú? Que entre tú y Dios no hay nada que pueda impedir que al partir de esta vida tú vayas absolutamente seguro, tú vas a los cielos. Entonces, en el inconsciente colectivo está la idea. Soy buena persona. No le hago mal a nadie, hago buenas obras, no, sí, hasta a veces llevo un tiempito, llevo un diezmo, ofrendo de vez en cuando. No, yo creo que me voy. Eso está en el inconsciente colectivo de muchos de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros pueden decir: ahorita mismo, Señor, si tú pides mi alma, si tú me dices hasta aquí nada más llegas tú, ahorita mismo, Señor, yo al partir de esta tierra tengo la absoluta seguridad que voy a los cielos contigo? Aleluya, aleluya. Esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no es la que está en el ámbito de la duda, en el ámbito del filosofar, del razonar. Tal vez sí, tal vez no, quién sabe, solo Dios sabe, solo Dios sabe, solo Dios sabe. Esa no es la verdadera iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo son jóvenes y señoritas, hombres y mujeres que tienen la más absoluta seguridad que ellos, si mueren esta noche, esta tarde, mañana, por alguna circunstancia, tuviesen que dejar esta vida, este cuerpo y presentarse delante de Dios. La verdadera iglesia de Jesucristo sabe que allá a los cielos se le dará amplia y generosa entrada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si usted no dijo amén, diga amén. Señor, ahora Señor me voy a consagrar. Ahora Señor, sí, amén, amén. Ahora me consagro, dejo de lado. Señor, voy a atar y voy a desatar. Señor, voy a desatar, voy a soltar. Voy a desatar de mi vida toda la impiedad, toda la injusticia, el engaño, la mentira. Yo no sé qué, pero Señor, yo ahora me voy a apartar. Voy a soltar todas aquellas cosas que me alejan de ti. Voy a soltar, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a renunciar. Voy a desatar aquello que me tiene atado, Señor. Aquello que me impide que te adore, que te alabe. Aquello, Señor, que no lo entiendo, no lo comprendo. En la mañana vengo a la iglesia, canto, adoro, te glorifico, siento tu presencia. Pero luego en la tarde como que me voy enfriando un poco y ya durante la noche estoy gélido espiritualmente y vuelvo al mismo pecado, a la misma inmundicia. Vuelvo, Señor, otra vez a actuar como que no fuese un hijo tuyo. Eso no lo entiendo, Señor. ¿Por qué me sucede? Tú tienes el poder de desatar esa maldad en tu vida. Tú tienes el poder
Cristo te entregó las llaves del reino, la llave del reino. Tú eres hombre de autoridad, mujer de autoridad. Está en ti desatar aquello. Oh, hermano, nosotros ahora podemos, aleluya, atarnos al Espíritu Santo, atarnos a su presencia, atarnos, ligarnos a su palabra. Señor, me ato a tu palabra. Señor, quiero estar cautivo de tu palabra. Señor, voy a estar cautivo de la Biblia. Voy a estar cautivo de tu voluntad. Ato mi mente a tu voluntad. Ato mi vida a tu palabra. Señor, ahora mi obediencia la esclavizo, la entrego a ti. Voy a vivir conforme a tu palabra. Voy a hacer lo que tu palabra me enseña que haga. Viviré de acuerdo a ella. Pensaré, Señor, ato mi mente a todo lo bueno, a todo lo justo, a todo lo puro, a todo lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensaré, en esto pensaré. Señor, me deleito en tu palabra. Tus palabras son deliciosas para mí. Tus palabras son dulces como la miel. Señor, ato mi mente, mi pensamiento a tu palabra. Señor, mi espíritu ahora, Señor, es esclavizado. Señor, tú me enseñas y me dices, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú quieres que yo vaya, yo iré. Oh, Señor amado, tomo mi cruz. Eso significa que a pesar de todo y por sobre todo, te obedeceré. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué lindo, me encanta. Vuelvo a reiterar, esto se lo he dicho a ustedes en algunas otras ocasiones, pero esto es muy bello. Sígame. Esto es precioso, esto es glorioso. Sígame, porque Jesús nos dice, camina a mi lado. Porque Jesús nos dice, ve delante de mí. Porque Él dice, sígueme. Porque Él al seguir sus huellas, al seguir sus pisadas, al seguir las pisadas del Maestro, esas pisadas te conducen a la eternidad. Esas pisadas te conducen a obedecer a Dios. Esas pisadas te conducen a hacer lo que es grato delante de la presencia de Dios. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que tú tienes que atar a tu corazón, a tu espíritu. Entonces, si esta noche vienen por ti, tú podrás decir, Señor, me voy contigo. No tengo ninguna duda. No hay ninguna duda, Señor, me voy contigo. Aleluya, porque voy tras tus pisadas, Señor. De eso es el verdadero evangelio de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio de Jesucristo no consiste de estar en la congregación o en la denominación número tanto o en la denominación de nombre tanto. No consiste en eso el verdadero evangelio, porque soy metodista o soy pentecostal o soy anglicano, luterano, me voy a salvar. No es la denominación la que te puede salvar. Lo que a ti te va a salvar y te va a llevar a la eternidad es ser parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. Saber que tú eres un hombre y una mujer de autoridad. Lo que atas en la tierra es atado en el cielo. La tierra manda al cielo. Perdóname esa expresión, a lo mejor suena muy insolente. Lo que desatas en la tierra es desatado en el cielo. La tierra manda al cielo. Lo que nosotros en el nombre de Jesús y conforme a la perfecta voluntad del Señor atamos aquí es atado allá. Y lo que soltamos aquí es soltado allá. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de vivir en libertad. Este es un mensaje de Dios para que vivas en libertad. Libertad en Cristo. Suelta las cadenas en el nombre de Jesús. Y ahora le digo al diablo, escucha bien, en el nombre de Jesucristo, suelta la iglesia. Suelta la iglesia del Señor. Suelta a los jóvenes. Suelta a los varones, suelta a las mujeres, suéltalos. Padre, se caen, Dios mío, esas cadenas, se pudre el yugo a causa de la unción en el nombre de Cristo. Se derriban esas barreras, Señor. Esas paredes, Padre, se derriban en el nombre de Jesús. Padre, llama a tu iglesia a libertad en el nombre de Cristo. Esa es la verdadera iglesia de Jesús. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Y tú estás en la verdadera iglesia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Aleluya. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oh Dios. Usted puede verlo en el ministerio de los apóstoles, en el libro de los Hechos, en las diversas cartas paulinas, cómo se resucitaron muertos. Pedro, Pablo, cómo se sanaron enfermedades, cómo paralíticos recibieron la restauración de su cuerpo, etcétera, etcétera. Es decir, no solo Jesús hizo muchos milagros y sanidades, también los apóstoles, los discípulos del Señor, provocaron grandes milagros. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la verdadera iglesia de Jesucristo. Y en la verdadera iglesia de Jesucristo, las llaves del reino de los cielos las tienes tú, la tengo yo. Y el infierno, el Hades, no va a prevalecer en contra de la iglesia. Hermanos, a la iglesia no la va a vencer el infierno. Eso es lo que está diciendo Jesús. El diablo no puede contra ti. Tú tienes que entender esto. Iglesia amada de Jesús, el diablo no puede contra ti. Luchará, hará mil cosas. Recuerda que el diablo tiene un ejército jerarquizado. Le copió al Señor de potestades, principados, potestades, huestes espirituales de maldad, seres angelicales corrompidos, demonios. Actúa el diablo y el diablo asigna espíritus inmundos, asigna principados a las diferentes ciudades del mundo, a los países del mundo, a las ciudades, principados, potestades, para que hagan daño, causen terrible daño a la humanidad. Esto parece loco, parece de película, pero no nada más. Si tú lees la palabra te enterarás que así es. Tú tienes el caso del profeta Daniel. Daniel dispuso en su corazón a ayunar y a presentarse delante de Dios para que sea destruido un espíritu inmundo que estaba atacando a la nación de Israel. Y estuvo Daniel 21 días, escúchame, 21 días en ayuno y en oración, pero vino el ángel del Señor y le dijo: varón amado, desde el primer día que tú dispusiste en tu corazón ayunar y orar y presentarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras del primer día. Pero vino el ángel con la respuesta, pero se le opuso un demonio, un principado que se llama el príncipe de Persia. Cuidado con esos juegos de video, que hay uno que se llama el príncipe de Persia. Cuidado con eso, jóvenes. Se le opuso y hubo una terrible guerra en los cielos. Y el arcángel Miguel tuvo que venir desde los cielos y hacer guerra contra el príncipe de Persia. Y la lucha duró 21 días. Tremendo. Tremendo. Hey, así actúa el diablo en el mundo espiritual. Por eso tú tienes que entender cuando Cristo dice: te daré la llave del reino de los cielos. Lo que atas en la tierra es atado en los cielos. Lo que desata en la tierra es desatado en los cielos. Es lo que hizo Daniel. Se postró, comenzó a orar y ayunar. Dios dijo: séale concedido. Mandó al ángel, se lo puso el principado, el demonio. 21 días duró la lucha hasta que fue expulsado. Vino la respuesta y la liberación para el pueblo. Tú tienes que entender que en esa lucha estamos, en esa guerra estamos. Las puertas del infierno, donde habitan los demonios, no prevalecerán en contra de la iglesia. No pueden prevalecer. Por eso que en este día, en esta hora, yo declaro en el nombre de Jesús, conforme a la palabra, que tu hijo es salvo, que tu cónyuge es salvo, que tus abuelos son salvos, que tus padres son salvos, que tus cuñados son salvos, que tus hermanos son salvos y libres, llenos del poder, llenos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice que lo que atamos en la tierra, yo ligo y ato la vida de tus seres amados, ligo y ato la vida de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, de todo cuanto tú amas. Los ato a Cristo, los ato a Jesús, los ato a la sangre, los ato al Calvario, los ato a la cruz. Oh Dios, son salvos en el nombre de Jesús. Y desato en el nombre de Cristo a tus familiares que están atados, a ti mismo. Si tú estuvieras atado de algún pecado, de alguna maldad, pecados sexuales, pecados de mentira, pecados de engaño, pecados
pecado de hipocresía, cualquiera fuere. Ahora en el nombre de Cristo, desato tu vida en el nombre de Jesús. Fíjate en esto. Dice Jesús que lo que nosotros atamos, que lo que nosotros desatamos. Fíjate en esto. Entonces no está bien orar. Señor, desata a mi hijo de vicios. Desata a mi hijo de la droga. Desata a mi hijo del alcoholismo. Señor, desátalo en el nombre de Jesús. Y el Señor te va a decir, pero ¿cómo lo hago si la autoridad te la di a ti? Desátalo tú. Pero es que yo, Señor. No. Tú eres un hombre, una mujer de autoridad. Desato a mi hijo, Señor, de esa enfermedad. Lo desato de ese ataque del diablo. Lo desato en el nombre de Jesús. ¿Quién lo dice? Lo dices tú. ¿Y por qué lo tienes que decir tú? Porque tú eres un hombre, una mujer de autoridad. ¿Cuántos van a orar así? ¿Cuántos van a cambiar su manera de orar? Su manera de interceder. Lo que tú desatas en la tierra es desatado en el cielo. Lo que tú atas en la tierra es atado en el cielo. Atar en la tierra significa impedir, frenar. No más atar. Señor, ato esos espíritus inmundos, Señor, que controlan mi hogar, mi familia. Tú sabes cuáles son, no sé, ira, gritería, enojo, mentira, engaño. Yo no sé, ato esos espíritus inmundos. Y ahora se van de mi hogar en el nombre de Jesús, porque tú eres un hombre o una mujer de autoridad. Ahora, Señor, desato la paz en mi hogar, desato la armonía, desato el amor. Señor amado, desato en mi vida un espíritu de fe para creer a tu palabra, de fe para vivir conforme a tu palabra. Porque, Señor, tu palabra me enseña que sin fe es imposible agradarte. Yo te quiero agradar, desato ese espíritu de fe en mi vida, en mi cónyuge, en mis hijos. Lo haces tú. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. No eres solo un grupo de hermanos que viene a cantar, que viene a orar, que viene a pedir algo a Dios. Eres mucho más que eso. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos ahora van a cambiar su manera de orar? Póngase de pie, iglesia amada del Señor.